veces creemos que con el recurso va a ser lo suficiente para yo resolver mi adversidad, para yo resolver mi problema. Y te tengo que decir que ningún recurso será mayor que la fuente. Ningún recurso será mayor que la fuente. Le estoy diciendo que los recursos vienen a través de la fuente, vienen a través de Dios. El recurso puede fallar, la fuente no. El recurso es el poder manifiesto de la fuente. O sea, lo que usted tiene hoy, usted lo tiene. Esos recursos que usted tiene hoy, lo tiene por gracia del Señor. No podemos jactarnos de los recursos porque nunca vienen de nosotros, pero sí de nuestra fuente. A veces cuando tenemos las situaciones que se nos levantan, cualquier tipo de problema, rápido ejecutamos con los recursos. No porque yo conozco, no porque antes me pasó esto y yo hice esto. Y a veces nos enfocamos en el recurso, en que yo soy bien educado y tengo todas las respuestas. No, que yo tengo habilidades, yo tengo dones. Los dones y las habilidades, usted lo tiene. Esos son recursos, pero lo tiene porque la fuente se lo dio, no porque usted lo adquirió. Ninguno de nosotros vamos a ser suficientemente indispensable para contar o recostarnos nada más de los recursos que el Señor nos ha dado. Tenemos que ir a la fuente y mire, a veces creemos que los problemas que se presentan los podemos resolver de la misma manera que hemos resuelto otros. Mire, le tengo noticia. Los problemas que se nos pueden presentar a veces son diferentes y el Señor quiere que los resolvamos de manera diferente. Que Él lo hace una vez, que lo puede hacer una vez más. A veces la manera en resolverlo, el Señor quiere mostrarte otras cosas de cómo resolver la situación o el problema. O sea, tienes que ir siempre a la fuente, no al recurso. Josafat aquí veía que toda esta gente venía en contra de ellos. Más adelante en el capítulo 20 dice que él veía que él era un ejército numeroso. Pero él fue a la fuente. A quien recurrimos primero cuando sentimos miedo. ¿A quién? Cuando tenemos miedo, ¿a quién recurrimos? ¿A hacer llamadas o a consultar al Señor? Cuando sentimos miedo, mire, el miedo es parte del ser humano. Está sentado en nuestras emociones. ¿Cómo nosotros manejamos el miedo? Yendo a la fuente. ¿A quién consultamos en el miedo? ¿A la fuente o al recurso? Y Josafat en toda esta situación proclamó ayuno y todas las ciudades se unieron para pedir al Señor. Josafat, rey, lo primero que hizo, consultó al Señor y rápido proclamó ayuno, oró, buscó la presencia del Señor, buscó la dirección del Señor. Cada uno de nosotros estamos llamados a traer al Señor en el pueblo que nosotros estemos dirigiendo. Sacerdote que me escucha, ante la situación, usted es el que está llamado a ir a la fuente para recibir la respuesta, para llevar el pueblo a oración y conseguir la victoria de parte del Señor. El rey Josafat dio una instrucción al pueblo y el pueblo la acató. Tenemos que aprender a seguir instrucciones divinas, instrucciones de parte del Señor, instrucciones que el Señor puede dar a través de un hombre de Dios a quien nos dirige. Es la única manera donde vamos a permanecer en nuestra posición. El que lidera a un pueblo tiene que ser ejemplo de cómo reaccionar ante la adversidad. Usted, sacerdote, usted está liderando el pueblo de su casa.
conforme a usted reaccione a esa situación, ahí el pueblo avanzará o será destruido. Te estoy hablando a ti, sacerdote, porque usted es el que dirige su casa. Conforme a su reacción, natural o espiritual, así mismo será el pueblo. Dice la palabra que Josafat proclamó ayuno. Fue al asunto espiritual primero para después irse a lo natural. Esto fue una batalla totalmente espiritual. A veces el Señor quiere que nosotros vayamos directamente a Él de una manera espiritual para que se manifieste en lo natural, pero usualmente nos vamos a lo natural, o sea, al recurso. Este mensaje lo hubiese llamado entre la fuente y el recurso. Conforme a tu reacción, sacerdote, ante la adversidad, el pueblo se sostiene o se derriba. Tenemos que aprender a consultar al Señor aún en el miedo. Tenemos que aprender a buscar la presencia del Señor aún en los momentos difíciles. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo donde nuestras emociones nos cubren la visión espiritual y nos cubren lo que el Señor ha hecho anteriormente. Se nos olvida porque nos empaña la visión espiritual. Josafat consultó al Señor. Josafat hace una oración llena de poder, reconociendo el poder de Dios. Josafat se para en medio del pueblo y comienza a hacer esta oración de poder. Reconoce primeramente el poder de Dios. Mire, cuando nosotros oramos tenemos que reconocer el poder de Dios en nuestra vida, el poder de Dios ante todo. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios. En nuestros tiempos de oración ante la adversidad tenemos que reconocer que Dios es Dios. Nosotros no podemos venir ante la presencia del Señor con duda, hablando y orándoles a un Diosito pequeño. Tenemos que aprender a orar al Dios que está por encima de todo, al Dios de poder, al Dios de la creación, al Dios que está por encima del universo. ¿Usted ha pensado eso? Que el Dios que nosotros alabamos, bendecimos y exaltamos está por encima del universo. ¿O el suyo está solamente sobre Georgia? ¿O solamente usted está pensando, usted adora a un Dios que está solamente en mi familia, chiquitita? Yo no sé usted, pero yo le creo al Dios que está por encima del universo. Y si hubiese otro universo, yo le adjudico la creación a ese Dios. Porque es grande y poderoso. Josafat hace esta oración. La hace con poder, la hace reconociendo que lo que había hecho anteriormente el Señor por su pueblo. Cuando nosotros oramos, tenemos que pensar también y reconocer que el Señor lo hizo una vez hace algún tiempo y tiene el poder para hacerlo de nuevo. Que la adversidad que estés pasando, el Señor la puede resolver de nuevo, porque ya resolvió otra anterior a su pueblo. Pero a veces solo nos encajonamos en que en esta cajita humana, en mi pensamiento, en que déjame orar para ver qué pasa. Déjame hacer esta oración a ver qué sucede. Y hemos tenido al Señor como una llanta de respuestas que está en el baúl. Que solamente cuando tengo problemas, ahí es que voy a recurrir a ella. Y no está mal, pero el Señor quiere que usted se relacione con Él. El Señor no es una simplemente alternativa que tengo ahí por si la necesito. El Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida. Que todo lo que hagamos tenemos que consultarle a Él.
que todo lo mínimo que vayamos a hacer, consultarle a Él. Sí, el Señor nos ha dado razonamiento, nos ha dado inteligencia. Pero ¿qué le cuesta a usted ir ante la presencia del Señor y dedicarle todos sus planes? Pero tienes que estar preparado a que en una de ellas te diga que no. Déjame estacionarme aquí. La iglesia a veces se confunde de que el Señor concede todos los anhelos de mi corazón. Te va a conceder todos los anhelos de tu corazón si están conforme a su plan y su voluntad. No, porque es que el Señor ha puesto en mi corazón, cuidado con el corazón porque es engañoso. No, porque yo tengo sueños y mis sueños el Señor los va a conceder. A veces el Señor quiere que tú sacrifiques tus sueños para llevar y adelantar su reino, para adelantar su propósito, para adelantar su voluntad. Y entonces cuando sucede esto, que el Señor te interrumpe tu sueño, ahí es que viene la pataleta. Mire, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque el Señor interrumpe nuestros sueños para hacer la voluntad de Él. ¿Usted no ha pensado que ese sueño que usted tenía no lo ha podido llevar a cabo? Póngase, vamos a poner la falta de inacción a un lado, pero vamos a pensar de que el Señor no te ha dado ese sueño todavía, porque si te lo da te puedes perder. Déjeme darle un ejemplo. Yo quería ser abogado. Ese era uno de mis metas profesionales, ser abogado. Primero, y fui y tomé los exámenes para entrar a la escuela de Derecho en Puerto Rico. Pero el Señor me llevó otra ruta. ¿Usted no cree que si el Señor hubiese querido que yo hubiese sido abogado, lo hubiese hecho? Pero pastor, nunca es tarde. Y sí, nunca es tarde. Pero si ahora yo me dedico a estudiar una carrera en Derecho, voy a descuidar lo que el Señor me dio. No, pero es que puedes usar el derecho para adelantar la obra divina. El Señor me llamó a ser pastor, sin yo escogerlo. Yo no lo escogí. Le dije que sí, ahora no hay vuelta atrás. Y a veces la iglesia se confunde en todo esto, en que queremos moldear al Señor conforme a nuestros sueños. ¿Por qué no moldeamos nuestros sueños conforme al de Dios? Y es fácil porque siempre nuestra voluntad se impone, nuestro deseo siempre se impone. Pero cuando vivimos en el Evangelio, nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar moldear nuestros sueños, nuestros deseos y aún la misma carne ante el Señor. Amén. Cierro paréntesis. Fíjese que cuando Josafat está haciendo la oración, hace unas preguntas, no con el deseo de dudar del Señor, pero le dice: Señor, tú no fuiste el que hiciste, dejaste de hacer, tú sigues siendo. Pero él reconoció que él no lo podía hacer, que no tenía el poder para llevar a cabo, de irse en contra de todo este ejército numeroso. Y fíjese que él reconoce o le recuerda al Señor, si podemos decirle así a través de la pregunta, de cuando el pueblo de Israel pasaba por los moabitas y los amonitas y el Señor le dice: oye, no los provoques. Pasen nada más, pero no los provoque. El Señor le mostró misericordia a los moabitas en aquel momento. Claro, para pasar su pueblo a la tierra prometida. No te extrañe que aquel que en algún momento le mostraste misericordia se te presente ante ti, que el Señor le mostró misericordia, se te presente y se vaya en contra tuya. No te sorprende a que aquel impío que le diste la mano, que le mostraste la misericordia de Dios, no dude que se te presente
en contra de ti, haciéndote una acusación falsa, yéndose en contra tuya. Pero sabes que mantente tranquilo, mantente en tu posición, porque el Señor quiere mostrarte que Él los vencerá en frente tuyo. No te extrañe que el problemita o el problemón se te presente. Quietos en tu posición. No te muevas de ahí. Y el Señor quiere mostrar su poder ante ellos y ante ti. Fíjese que él termina su oración diciendo que no podía contra tanta multitud, no sabía qué hacer. Le dice el Señor, oye, yo no sé qué hacer. Señor, mire esta gente. Yo no sé qué hacer. El pueblo está orando con él. El pueblo se unió en oración con él. Sacerdote, vuelvo a ti nuevamente. Cuando tú te levantas en oración a darle frente y cara a ese problema, tú tienes que ocuparte de que tu pueblo se levante también en oración. Pero usted es el ejemplo. Esto no estaba en los planes, pero tome eso, sacerdote. Sacerdote, estoy hablando a ti, hombre. Le dice, Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo enfrentarme a esta gente. Ah, pero yo confío en ti. Yo confío en ti en que tú lo puedes hacer. Yo confío en ti que tú me vas a dar la victoria. Yo confío en ti en que tú nos vas a sacar a flote y que vamos a eliminar a todos estos. No sé cómo lo vas a hacer, pero él le está diciendo, ¿verdad? Me estoy poniendo yo en la situación de Josafat. Esta gente viene contra mí. Cuando yo miro mis recursos, yo no tengo ninguno de ellos para vencer a toda esa multitud que venía. Y él le dice, confío en ti. Josafat le dice, oye, yo estoy corto. Yo no tengo el ejército suficiente de irme en contra de ellos. Nosotros estamos aquí que no sabemos qué hacer. Póngase usted en la situación de Josafat. Usted es rey y tiene una multitud que viene en contra de usted. Usted tiene un ejército, pero ese ejército usted conoce dentro de su razonamiento, que usted dice, contra mi ejército nunca va a ser más grande que toda esa gente que viene ahí. Pero usted le consulta al Señor y reconoce que necesita que el Señor le ayude. Usted se confunde. Usted comienzan a surgir preguntas en usted, pero ahí es que viene la activación de su fe en el Señor. Tú lo harás, Señor. Tú lo hiciste una vez y lo vas a hacer nuevamente. Confío en ti, Señor. Ante todo confío en ti. Ellos pueden ser más grandes que yo, pero yo confío en ti. Ellos pueden tener un ejército numeroso, pero yo confío en ti, Señor. Recuerde que hay un pueblo que está orando. Recuerde que hay alguien que está dirigiendo a su pueblo en oración. Cuando un pueblo en oración, cuando se levanta alguien en oración por su pueblo y el pueblo respalda a quien lo dirige, el Señor contesta por causa de su misericordia. Más adelante, cuando usted lee el versículo 14, dice que entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel. El Señor habló, un pueblo que busca la presencia del Señor, un pueblo que busca tener comunión con el Señor ante la adversidad. El Señor se manifiesta por causa de su misericordia y por causa de su amor a su pueblo y le da las respuestas que necesita a su pueblo. Dice el versículo 14 que el Espíritu del Señor habló sobre un profeta, sobre un hombre de Dios y le dio esta instrucción, versículo 15 y 16. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. También su majestad le está diciendo, oye pueblo, oye rey. Así dice el Señor. ¿Quién dice? Con eso es suficiente. No es así dice mi amigo. No es así dice fulano de tal. Así dice el Señor. Quédense, brinqué
de versículo. Así dice el Señor, no tengan miedo, ni se acobarden. Cuando vean ese gran ejército, le está diciendo que sí, oye, sí, lo que tú me estás diciendo es realidad. Ese ejército es grande, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Le está dando la victoria y le está dando las estrategias. Le está diciendo cómo conseguir la victoria. Le está diciendo, oye, ya yo le gané a esta gente. Pero tu deber, tu posición es salir. No tengas miedo. Tu deber es salir allá al arroyo. Tu deber es tomar tu posición como quiera que sea. Cuando consultamos al Señor, Él nos da las respuestas que nosotros necesitamos. Él nos habla, nos dice, pero tenemos que recurrir a Él. No podemos recurrir a nuestras emociones ante la adversidad. No vamos a conseguir victoria ninguna. Vamos a fallar. Pero mientras consultamos con el Señor, Él nos da la victoria. Fíjese que cuando vamos al versículo base de esta enseñanza o esta prédica, dice que simplemente quédense inquietos en sus puestos, o sea, en su posición. Y posición se define de la siguiente manera. Es manera de estar colocado alguien o algo en un espacio que se determina en relación con la orientación respecto a algo o con sus partes anterior, posterior o laterales. Si se fija, es alrededor. Postura, actitud, perspectiva, punto de vista, criterio. El Señor le está dando una instrucción. Le dice, yo voy a vencer a esta gente, pero ustedes tienen que salir. Yo ya le gané a ellos y ustedes lo van a ver, pero usted tiene que salir. Ustedes tienen que salir. No que, Señor, si tú vas a pelear por mí, ¿para qué yo voy a ir? La iglesia últimamente está cansada y no quiere salir a la batalla a enfrentar sus problemas. Y ahora es que voy a predicar. No podemos ser una iglesia de que si hay un problema, usted busque la oración del otro, no la suya. No hay problema con que busque la oración del otro, pero usted también se tiene que meter en la batalla. Usted tiene que tomar su posición. La iglesia no puede ser la iglesia que ora por mí y el hermano guayando la yuca por usted y doblando rodillas y usted jugando PlayStation. O viendo su programa favorito. Usted tiene que tomar su posición. Estamos hablando de que el pueblo estaba orando en conjunto o en la misma unión con su rey. Esa fórmula de que ora por mí y yo no hago nada, eso no sirve. No existe. El Señor es misericordioso, pero su posición usted no la puede dejar. Su posición tiene que ser una posición de estar buscando el rostro de Dios y buscando el consejo del Señor para que Él le diga. Fíjese que Él le dice, simplemente quédense inquietos en sus puestos. Y fíjese que cuando buscamos la palabra quietos, en hebreo dice no tomar acción, estar en silencio. Estar callado, el estar quieto del Señor no quiere decir que usted no va a hacer nada. Usted tiene que hacer, usted tiene que tomar una posición. La posición es la que tomó Josafat. Dice simplemente quédense inquietos
en su posición. Fíjese que Dios le dice que no tienen que intervenir. Simplemente, ¿qué es simplemente? Es algo que fácil, algo sencillo de hacer. La instrucción fue simplemente quédese inquieto. No reaccionen. Simplemente quédense inquietos en sus puestos. O sea, no te compliques en hacer lo que tú entiendes que sabes hacer. El Señor le está diciendo a Josafat, oye, olvídate de que tú eres rey. Le está diciendo al pueblo, oye, ejército, quédese ahí. Usted no tiene que hacer nada, pero tiene que salir. Usted no tiene que reaccionar, pero tiene que salir. Su posición, cuando el Señor le da la instrucción, es la posición de salir y confiar en el Señor. Esa es la posición. Le está diciendo simplemente quédese inquieto, no te compliques en usar tus habilidades. No te compliques en usar tus dones. No te compliques en hacer lo que tú entiendes que sabes hacer porque lo has hecho por mucho tiempo y para ti eso es suficiente. El Señor te está diciendo que simplemente se queden quietos. El Señor le está diciendo no te compliques a llamar a nadie más. Me tienes a mí y conmigo es suficiente. Lamentablemente en las iglesias comenzamos a llamar a Raimundo y a todo el mundo y a veces hasta llamamos al impío para buscar un consejo. En la adversidad, la iglesia a veces se complica la vida en buscar el consejo del que no conoce al Señor. Mire, eso puede ser contraproducente. Usted tiene que permanecer en su posición de hijo de Dios y consultar con el Señor. Si usted necesita un consejo, porque yo entiendo y yo sé que el Señor habla a través de hombres y mujeres consagrados, y ahí usted puede recibir un buen consejo, pero usted no puede complicarse la vida por causa de su desesperación conforme a la situación que se encuentre aquel que no conoce al Señor. Mire, dentro del pueblo hay gente sabia. Y si usted le consulta al Señor, el Señor le va a revelar a quién usted se tiene que hablar. Usted tiene un pastor y una pastora y unas pastoras y pastores que le pueden ayudar en su situación. Pero ¿a quién le consultas? No te compliques la vida. Simplemente quédense quietos. No te compliques en dejar tu miedo que te controle. No te compliques en permitirle al temor que te controle tu vida. Consulta al Señor. No te compliques en permitirle a tus emociones que se desborden y te descontrolen. Hay el dominio propio, la palabra lo habla así, hay dominio propio y estamos hablando de las emociones. Cuando usted no tiene o cuando no tenemos dominio propio, tomamos malas decisiones. Simplemente estén quietos en su posición. Si no, mantente quieto en tu posición, solamente ve lo que el Señor va a hacer por ti y tu pueblo. Entiéndase tu familia. Mantente quieto en tu posición y el Señor hará en tu vida, hará en tu familia, hará en tu trabajo. Pero hay que consultar al Señor. Fíjese que le dicen, salga mañana contra ellos. Hay que hacer, tienes que salir como quieras, tienes que salir a orar, tienes que buscar el rostro de Dios, tienes que doblar rodillas, tienes que sumergirte en la presencia del Señor para consultar al Señor. Esa es tu posición, eso es lo que nos toca hacer como pueblo de Dios. Pero no, estamos tan cansados que esperamos al domingo y al miércoles. Iglesia, levántate y resplandece. Párate del letargo que te encuentras, sal a pelear, que el Señor va a salir frente de ti, va a librar la batalla, pero tienes que salir, tienes que tomar tu posición, no te puedes quedar sentado. No te puedes quedar sentado, no puedes tomar una posición pasiva, independientemente el Señor te diga que ya venció, tienes que salir, tienes que darle frente a la situación y que Él la haga.
No podemos fingir una fe. La fe nos lleva a hacer la obra de enfrentar la situación que sea. La fe nos lleva a salir y enfrentar el problema o el enemigo que se levante. Pero tenemos que confiar en el Señor, que Él va delante de nosotros y libra la batalla. Hay batallas que tenemos que pelear nosotros con el Señor, pero hay batallas que el Señor las librará por y para nosotros. En ambas tenemos que salir y tomar nuestra posición. No podemos ser estáticos, no podemos quedarnos en neutro. Tenemos que salir y enfrentarnos y todos los días levantarnos y que el Señor haga en nuestra vida. Iglesia, no podemos decir que somos hijos de Dios cuando somos los primeros que tenemos miedo. Y el miedo que no nos paralice. Iglesia, yo le estoy exhortando que usted se levante del miedo que pueda tener y enfrente la situación. El Señor va delante de usted. Tenemos que ser una familia, un pueblo que se levante en oración, busca el rostro de Dios para enfrentar la adversidad individual y colectiva. Pero si no buscas el rostro de Dios, si no tienes tiempo de oración, las respuestas que necesitas nunca las vas a encontrar. No, que tengo la hija o el hijo rebelde. Ora, métete con tu esposa en oración. Y haz. ¿Qué tienes que hacer? Orar. Pastor, yo no sé orar. ¿Usted sabe hablar? Usted sabe orar. No, que a veces yo leo la Biblia y no la entiendo. Pídele al Señor que se la revele. Estamos hablando de espíritu. El Señor le va a revelar la palabra. Usted haga su parte. Pero es más fácil dejarle al hermano que le diga y usted ir con la corriente del hermano antes de usted meterse a la palabra por usted mismo. Recuerde que hay batallas que usted las va a pelear con el Señor y hay otras que el Señor las va a pelear por usted. Pero en ambas usted tiene que salir, tiene que tomar su posición. No podemos estar... Mire, ¿usted me permite decirle esto? Voy a ser un poco fuerte. Prepárese, aguántese de la silla. No podemos ser cristianos mediocres. No podemos ser cristianos blanditos. No podemos ser cristianos ambivalentes. No podemos ser cristianos flojitos. No podemos ser tibios. O estamos o no estamos. No, porque yo creo en el Señor a mi manera. Tu manera no es la correcta. No, porque yo tengo una relación personal con el Señor. Muéstrame tu fruto. No, que yo oro cuando tú sientes, pues tienes problemas, porque no es cuando tú sientes. Aún no sintiendo, usted tiene que orar. Ahí es cuando más tienes que orar, porque la carne se está levantando. Estar fuera de nuestra posición significa una vulnerabilidad ante nuestros enemigos. Cuando usted sale de esa posición de estar orando, esa posición de estar buscando el rostro de Dios, usted se hace vulnerable a su enemigo. Y el miedo lo arropa. Mantente en tu posición. No, que Señor me hicieron. Que te hagan, que intenten en hacer. Usted manténgase en su posición, el Señor le va a librar la batalla. Pero usted tiene que mantenerse en su posición. Yo jugaba béisbol. Y a manera de analogía, en todo deporte hay una posición. Era bueno. Acá entrenó. Ese fue otro sueño que el Señor interrumpió porque me podía perder. ¿Se dan cuenta? Y jugaba béisbol y habían, en el béisbol hay 9 posiciones en el field. Y cada uno de nosotros teníamos una responsabilidad. Pero todos estábamos en un solo
acuerdo. Y era obviamente ganar. Cada uno de nosotros tenemos una posición la cual debemos llevar a cabo para beneficio del cuerpo de Cristo. Cuando usted no toma su posición, usted está lacerando el cuerpo de Cristo por no asumir la responsabilidad. ¿Usted sabe por qué? ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Sencillo. Cuando usted no toma su posición en oración y en búsqueda de esa relación con el Señor, usted le está haciendo carga al otro. Lo que usted no haga, usted va a buscar recostarse del hermano que está en el fuego. Lo está cargando. Y déjeme ser un poquito pentecostal. El fuego de Dios no se pega por osmosis. No se pega porque yo simplemente toque al hermano. El fuego de Dios se levanta cuando buscamos la presencia de Dios en la intimidad, cuando estamos adorando, cuando buscamos al Señor en todo momento. El fuego de Dios se levanta en nosotros cuando buscamos su rostro en todo momento. Así es que nos encendemos, así es que surge el fuego de Dios en nosotros. Josafat y su pueblo nunca se movieron de su posición. Pastor, ¿cuál fue su posición? La oración, la humillación y la adoración. Si buscamos aquí en este capítulo 20, vamos a encontrar que después que el Espíritu del Señor habla, ellos adoraron. Dice que se postraron, estaban postrados con su cara en el suelo y luego de eso adoraron. En la mañana, cuando se levantaron a salir, adoraron. Después que el Señor los vence, adoraron. Mire, señores, hermanas, profetas, levitas, querubines que se encuentran aquí, la adoración es antes de la adversidad, durante la adversidad y después de la adversidad. La adoración nunca acaba. ¿Tienes el problema? Adora. ¿Ve que viene el enemigo? Adora. ¿Estás en medio de la situación? Adora. ¿Venciste por causa del Señor? Adora. La adoración tiene que ser eterna. La adoración nunca acaba mientras estemos aquí. Inclusive vamos al cielo a adorar. Adoren la adversidad, pero nos cuesta. No, que yo pongo mi musiquita ahí, pastor, mi alabanza. ¿A quién adoras? ¿Adoras a la canción o adoras al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le expresaste al Señor lo que había en tu corazón, lo que había en ti? En ese corazón que tú dices que el Señor pone cositas ahí que tú quieres. ¿Cuándo fue la última vez que le expresaste al Señor lo que en realidad usted siente por Él? Porque es fácil montarse en la palabra que dice la cancioncita o la alabanza. Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros le expresamos al Señor palabras que en realidad nosotros sentimos por Él? Ay, te reto que lo haga. ¿Cuándo fue la última vez que usted le hizo caricias al Señor, a su Padre, con palabras? Es fácil decir la tsunamita, todo lo que cueste. Dame el turno de trabajo. Dame el overtime de los domingos. Todo lo que cueste. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, mira, Señor, yo metí las patas hoy, la embarré, y yo te necesito a ti, y yo te amo? Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy hablando. Ese es el pueblo de Dios, el que en realidad ama sin ver. Ese es el pueblo de Dios, que independientemente vea allá afuera lo que puede venir en contra, el pueblo de Dios se mantiene amando a Dios. Le dije que iba a predicar.
¿Cuándo fue la última vez que usted le expresó amores al Señor? Sin la musiquita, que a usted le gusta mucho. Esto es algo que el Señor viene ministrando a mi vida en lo personal. En mis momentos de adoración, a veces pongo música instrumental de que yo no sé de quién rayete es la música. Sin embargo, yo me meto en esa adoración, en yo expresarle, en yo obligarme a expresarle lo que en realidad hay en mi corazón. Si hay rencor, expresárselo. Mira, Señor, yo tengo una yuca con este. Pero abrirme con él. Sí, porque a veces nos montamos en la religión. Señor altísimo, redundante, Dios poderoso, Dios de los cielos y la tierra. Y eso está bien porque ese es el Señor. Está por encima de todo. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le expresó lo que había dentro de su corazón al Señor? ¿Cuándo lo hizo? Mire, yo quiero que esta iglesia sea una iglesia, y cuando hablo de iglesia estamos hablando de aquí de nosotros, que seamos una iglesia que en realidad nosotros tengamos una relación con el Señor. Podemos llenar las sillas, pero las sillas pueden estar de gente vacía. Y esa no es mi responsabilidad aquí. Yo quiero que cada uno de ustedes, de los que estamos aquí, tengan una relación robusta con el Señor. Llenar la silla, eso es fácil. Llenar la iglesia, el templo, meter 144 personas aquí, que es lo que tenemos, eso es fácil. Lo interesante del asunto es llenar la iglesia, llenar el templo de gente transformada, de gente que tiene amor por Cristo, de gente que tiene una relación real con el Señor. Esa es la responsabilidad de nosotros como familia de la fe. Llenar un templo se llena fácil. ¿Cuándo fue la última vez que usted le expresó al Señor amores? Ante la adversidad, nuestra posición es recurrir a la fuente y humillarnos, orar y adorar. Esa es nuestra posición. Josafat oró en todo momento. Josafat adoró. Y fíjese que cuando ellos salían a adorar, el Señor hizo que los moabitas y todos los hitas se enfrentaran entre ellos y los venció. Y el pueblo acá, viendo como sus enemigos se mataban entre ellos. Ese es el poder de Dios. Pero también te tengo que decir que cuando usted va al capítulo 19, Josafat, por causa de agradar al Señor, y quiero leerle ese versículo porque es sumamente importante. Josafat, específicamente el 2 y el 3, se los voy a leer. Pero le salió el encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y le dijo al rey Josafat: así que ayudas al impío y amas a los que odian al Señor, pues por esto la presencia del Señor ha salido su ira contra ti. Pero mire esto: sin embargo, se ha hallado en ti buenas acciones, pues has quitado del país las imágenes de acera y de corazón te has dispuesto a buscar de Dios. De corazón tuvo disposición buscar al Señor. De corazón Josafat se dedicó a buscar al Señor. Rindió todos los dioses de Baales. Rindió toda la iniquidad. Yo quiero buscar del Señor y el Señor me va a dar la victoria en donde quiera que yo vaya. Porque en realidad quiero buscarle. Mire, iglesia, nosotros estamos para buscar el rostro de Dios en todo momento. El Señor va a vencer todo aquello que se haya levantado en contra de ti injustamente. Injustamente. No es la mala decisión que usted tomó que trae malas consecuencias. ¿Me está entendiendo? La mala decisión que usted tomó en pecado,
Usted tiene que enfrentarla. El Señor te va a dar te va a dar los recursos si hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Pero cuando hay algo injusto, el Señor nos libra de la batalla. Y en estos tiempos se han levantado muchas cosas injustas ante el pueblo de Dios. Usted salga y tome su posición. No reaccione. Estás quieto. No reaccione, que el Señor le va a librar de la batalla. Póngase de pie.